¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, en este momento vamos a hablar de un tema muy importante. Presten atención porque esto es muy importante a diferenciar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que tiene, es decir, una moneda como, o una criptomoneda como Bitcoin y un exchange o una casa de cambio, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a desarrollar ya ahora en breve. Pero primero vamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido con algunos exchanges. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido? Dice otra empresa cripto en Argentina congeló los fondos y va a repartir las pérdidas entre todos. Bueno, a esto nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a que suceda. ¿Por qué sucede? Bueno, porque lamentablemente es un negocio que se dedican, algunos lo manejan mal, algunos no son personas de lo más apropiadas para llevar adelante una empresa de este tipo y por ende muchas veces terminan estafando a sus clientes. En fin, algo como sucede por ejemplo cuando en Argentina hay corralito, es decir, en algún momento se estafó, ustedes recordarán la frase de un expresidente, el que depositó dólares recibirá dólares. Bueno, algo parecido ha pasado en estos últimos días con el Credit Suisse, pero ahí ya no podemos hablar de ningún tipo de delito, sino que simplemente es la posibilidad que tiene un banco de recibir dólares de la Reserva Federal y poder zafar, ¿sí?, con sus clientes que en un mes y medio le retiraron 87.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por la baja en la confianza. Es decir, muchas personas que tienen demasiado dinero están preocupadas por lo que va a suceder con su patrimonio. Bueno, vamos a... Ustedes saben que a mí me gusta hacer un poco algunos gráficos, ¿no? Y como tal, vamos a tratar de empezar con esto. Vamos a ir al ScaleDraw, ¿sí? Esto sería acá, Confe. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a hacer un simple gráfico en el cual ustedes van a poder entender esa diferencia básica. Por un lado, vamos a hacer el exchange, ¿sí? Medio fuller, pero bueno. Exchange, ahí tenemos. La exchange o casa de cambio. Bueno, se mezcló todo, ¿no? Muy mal, pero bueno, no importa. ¿Qué es esto? ¿Qué es una exchange, una casa de cambio? Bueno, como todos saben, una casa de cambio es donde se cambia, por ejemplo, pueden ser cambiarse algún tipo de moneda, dólares por peso, peso por dólares, personas que quieren comprar dólares, o euros, o liras esterlinas, o cualquier tipo de moneda, ¿no? En el caso de las criptomonedas sucede exactamente igual. Es decir, mucha gente quiere comprar, por ejemplo, Bitcoin, ¿sí? Puede ser Ethereum, Ethereum, Cardano, pongámosle. Bien, ups, nos comimos bueno, Cardano. Es decir, estas son algunas de las criptomonedas que han surgido. Acá hay una diferencia básica entre lo que es... Primero vamos a mostrar la diferencia entre una exchange y una criptomoneda. Son dos cosas totalmente distintas que no tienen absolutamente nada que ver, pero que cuando aquellos que patrocinan al viejo sistema lo muestran, lo primero que hacen es pegarlo a Bitcoin, porque es el que más les molesta, ¿no? Por ejemplo, veamos acá este caso de esta empresa. Quizá les resulte positivo tener este tipo de imagen por el hecho de que le lleva una mayor cantidad de visualizaciones, o en fin, puede que esté relacionado. Ustedes fíjense que siempre las empresas periodísticas, las viejas empresas periodísticas que todavía subsisten, este, tienden a meter a Bitcoin ahí al medio. Podrían poner otra criptomoneda, podrían poner Cardano, Ethereum, Shiba, Doge. Bueno, hay miles de proyectos, ¿no? Pero siempre es Bitcoin. Ustedes fíjense que siempre es Bitcoin. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos esto, decimos que, en primer término, esta Bitcoin con el resto de las criptomonedas no tiene nada que ver, para empezar.
y tampoco tiene nada que ver con los exchanges. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué? ¿Cómo que no? No tiene nada que ver. Incluso estas monedas tampoco tienen nada que ver. Primero, yo les voy a poner un ejemplo básico, totalmente básico. Supongamos acá tenemos un un kiosco común y corriente, kiosco, ¿sí? Un kiosco en el cual, bueno, se venden chicles. Vamos a hacer esto así, donde se venden chicles, caramelos. Bien, ustedes díganme o relacionenme cuál es la relación que tiene, ¿sí?, la fábrica de chicles o la fábrica de caramelos, pongámosle que sea Arcor, ¿no?, con el kiosco. El kiosco no tiene nada que ver. Es decir, el kiosco sí es un simple vendedor, ¿sí?, que va al consumidor, simplemente eso. Es decir, si el kiosquero quiebra, ¿sí?, porque hizo mal los negocios, yo no le puedo echar la culpa, ¿sí?, al que fabrica chicle, o al que fabrica caramelo, o al que fabrica alfajores. Tan simple como eso, porque no hay conexión, es decir, son dos cosas totalmente distintas, están totalmente separadas. Una es esta persona, una persona que está acá en el kiosco, que se dedica a vender diferentes tipos de productos, y que si este hombre quebró, yo no puedo decir que el culpable fue chicle bazooka o caramelo, no sé, cualquier tipo de caramelo o alfajores, ¿me entienden? Están totalmente separados, son dos cosas, son dos mundos totalmente distintos. Pero claro, al momento cuando nosotros vemos que en el mundo de las criptomonedas y esta disputa que hay a nivel global respecto de qué va a pasar con esto, con Bitcoin, que cada vez adquiere valor, que es una moneda que no la puede fabricar absolutamente nadie, ¿sí? Entonces, que lo primero a lo cual se pega esto, es decir, cuando esto acá arriba quiebra, es decir, que totalmente destruido, ¿sí?, por los malos manejos. Todos sabemos que son malos manejos lo que hace esta gente, que viene, todos sabemos, del viejo sistema y están acostumbrados a vivir de esa forma. Bueno, quizás no lo sean todos, ¿no? Pero bueno, es decir, estas cosas no tienen nada que ver. Es decir, esto no tiene nada que ver con esto. Hay que separarlo tajantemente. Es decir, el kiosquero no tiene, es decir, si quebra el kiosquero, el que fabrica caramelo no tiene ningún tipo de responsabilidad respecto de lo que hizo el kiosquero, si estafó a la gente, si en definitiva, bueno, hizo lo que no debía hacer y le fue mal en el negocio. Bueno, exactamente es lo que sucede en este caso entre los exchange, que ya sabemos han quebrado cualquier cantidad de exchange, muchísimos exchange, y mucha gente todavía sigue confiando. Yo no digo que no tengan que confiar, que no tengan que... Bueno, es un riesgo que se asume y que se sabe que está latente. Pero bueno, en el caso de Bitcoin, como le digo, es otra cosa, no tiene absolutamente nada que ver, está totalmente al margen, no es, supongamos que Bitcoin es un chicle, un caramelo, la quiebra de estas casas de cambio no implican para Bitcoin, es decir, un problema, es decir, no es parte del problema, tan simple como eso, tan simple como eso. Podrían poner cualquier otro proyecto, pero en definitiva lo ponen siempre a Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin es totalmente descentralizado. Y esto es algo que les molesta mucho, ¿no? Descentralizado. Descentralizado. ¿Por qué es descentralizado? Porque no tiene una autoridad central que, este, que diga, bueno, acá está el Banco Central de Bitcoin, ¿sí? A Bitcoin lo fabrica tal país, a Bitcoin lo fabrica tal ideología, de derecha, de izquierda, del centro, de donde quieran. Bitcoin no es ni capitalista, ni comunista, ni marxista, ni socialista, ni nada de eso. Eso corre por otro lado, ¿no? Las matemáticas, el mundo de las matemáticas, el mundo de la lógica, el mundo de la programación, es otro sistema totalmente distinto que ha venido a cambiar. En cambio, cuando nosotros nos encontramos aquí en la parte de arriba, esto es centralizado.
Es totalmente centralizado. ¿Por qué? Porque tiene un dueño, quien decide y quien define las políticas, ¿sí? Las políticas a llevar adelante por estos exchanges, y por eso es que la falibilidad de los seres humanos, muchas veces la corrupción, muchas veces esas ganas de hacer dinero fácilmente, otros que creen que van a hacer dinero fácilmente. Ustedes fíjense que hay, por todos lados pueden ver diferentes tipos de streamers, de youtubers que están transmitiendo las 24 horas. ¿Qué hace? Bah, está bien, está perfecto que si pueden hacer un cierto dinero transmitiendo y viendo la volatilidad y bla, 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 relacionándolo, por ejemplo, con el Nasdaq, con el SP 500, la realidad es que no tiene nada que ver. Es decir, que hayan tenido una cierta correlación, pero se ha cansado Bitcoin de perder la correlación con todos estos activos, ¿no? Es decir, puede resultar pintoresco que se lo relacione con el Nasdaq o con algún tipo de producto financiero, pero la realidad es que al ser un producto descentralizado es el primer producto que existe en el planeta que es totalmente descentralizado, es decir, no depende de una autoridad central. Y esto es lo que tiene, es decir, lo que tiene que hacer análisis, ¿sí? Con gráficos, con teorías que han sido escritas, ¿sí? En el siglo pasado, ¿sí? Y que, bueno, estaban hechos justamente para estos tipos de productos que tenían carácter centralizado. Bitcoin, al tener un carácter descentralizado, cambia totalmente la matriz del análisis y tenemos que hablar de otra cosa. Habrá que inventar otra cosa, no lo sé. La realidad es esa, ¿no? Es decir, ¿pueden influir en ciertas cuestiones? Sí, pueden influir en el precio, porque pueden comprar mucho, pueden vender mucho. eh, sí, lo pueden hacer, pero no pueden cambiar el protocolo, no pueden cambiar de que Bitcoin es totalmente descentralizado. Es decir, es algo que está al margen del ser humano. Eso hay que entenderlo una vez por todas. ¿Por qué? Porque son millones de nodos que hay a la vuelta del mundo. Hay minero, hay una cuestión que es una infraestructura tan grande y una maestría, una genialidad tan perfecta que obviamente que va a cambiar el mundo. De hecho, lo está cambiando. Lo que sucede que muchas veces pasa es que las personas leen demasiado los diarios, ¿sí? Y los diarios hablan, siempre, los diarios van a hablar de esto, ¿sí? Los periódicos van a hablar de esta zona, de acá, siempre van a hablar de eso. ¿Por qué? Porque son parte del negocio. Está bien, tienen que hacer publicidad y cuando algo le sucede a esta gente, lo primero que hacen es pegarlo, ¿sí? A esto. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque se le está bien el juego, tan simplemente como eso. ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? Piénsenlo por un momento y se van a dar cuenta de cómo son las cosas. También hay que diferenciarlo a Bitcoin del resto de las criptomonedas. Son proyectos totalmente distintos y yo les diría que en el 90 o 99% de los casos, por acá, son proyectos totalmente centralizados. Es decir, tienen un dueño, tienen una comisión directiva, es decir, está la falibilidad humana. En este caso, la falibilidad está repartida en millones. Porcentualmente es más factible que esto, es decir, subsistir va a subsistir. Bitcoin nació y muchos de los que dicen que ya lo han enterrado no sé cuántas veces, es decir, créanme que van a ir muchos antes a su propio entierro que al entierro de Bitcoin. Así que bueno, amigos, espero que esta reflexión les haya servido de algo, los ayude, ¿sí? A comprender. Esto no quiere decir que ustedes tengan que ir y comprar, no, ustedes son dueños de, cada uno tiene su propia opinión. Tan simple como eso. Ustedes pueden decidir comprar una cosa, otra, irse a una... Cada uno haga lo que quiera. Yo le estoy diciendo, le estoy contando simplemente lo que sucede con la diferencia entre una exchange y las criptomonedas, el proyecto de las criptomonedas. Siempre recuérdenlo así. El kiosquero, el que está allá a la derecha, a la izquierda vendría a ser para ustedes, si quiebra el kiosquero, no lo puede culpar a la persona que fabrica chicles, caramelos o alfajores. Porque, bueno, el que manejó mal las cosas, el proyecto fue mal y no tiene nada que ver con eso. Es decir, los chicles o caramelos seguirán existiendo y el señor
tendrá que hacer otra cosa porque su kiosco se fundió. Bueno amigos, espero que si les ha servido de algo este video, les ha dado una pauta, les ha dado un pequeño conocimiento, suscríbanse al canal, ¿sí? Así somos más. Denle like, compártanlo con sus amigos, porque creo que es una forma un poco de estar en contacto y también de conocer un poco entre todos. Seguramente ustedes van a tener opiniones distintas o me van a decir, no, me parece que en este aspecto no es el más apropiado o sí es el más apropiado. En fin, yo creo que es importante para poder comprender el mundo que viene, es justamente esta diferencia que se está dando en el mundo. Estamos viviendo una crisis financiera y económica muy grande y creo que hay que estar preparado para ese tipo de cambio. Amigos, les dejo un fuerte abrazo, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. Chao.